Muy buenas tardes, estimados compatriotas, los saludo con mucho gusto. Hoy es día viernes 30 de diciembre del año 2022. Soy Alejandro Ponce Rivera, orgullosamente mexicano por nacimiento y orgullosamente licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. En este video quiero aclarar que no ataco la corrupción, mentiras y falsedad de Yasmín Esquivel porque yo sea conservador o neoliberal, sino que combato esa corrupción de Yasmín y considero que una persona deshonesta a tal grado no debe llegar a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Todo esto porque soy mexicano por nacimiento, soy integrante del soberano pueblo mexicano y tengo derecho a opinar en las cuestiones públicas de nuestro Estado mexicano. Bien, estimados amigos, quiero aclararles que nosotros hemos sido críticos y combativos con todos los gobiernos, desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, pasando por el de Zedillo, el de Fox, Calderón, Peña y ahora López Obrador. Hemos sido opositores y críticos de los gobiernos priistas, panistas, otra vez priistas y ahora morenistas, porque desafortunadamente todos los gobiernos que hemos tenido son gobiernos corruptos y traidores a los mexicanos. Ninguno de esos presidentes ni de sus gobiernos ha mirado por el bien y la prosperidad de los mexicanos. Ninguno de ellos. Si hoy en día millones de mexicanos están sumidos en la pobreza, eso es resultado del trabajo que han desarrollado todos los gobiernos desde antes, pero partamos de Salinas a López Obrador, y no únicamente el ejecutivo, sino el legislativo y el federal. Tenemos en el ejecutivo y en el legislativo y en el judicial a personas verdaderamente ineptos, incapaces, deshonestos, corruptos. Por eso el país, que tiene uno de los territorios más ricos del mundo, desafortunadamente no ha llegado a los niveles que debiera estar, y más de la mitad de su población vive en condiciones de pobreza y de pobreza extrema. Bien, entonces no critico a Yasmín ni me opongo a las pésimas políticas públicas de López Obrador porque yo sea prianista, porque yo sea seguidor de Salinas, Zedillo, Fox, Calderón o Peña. No, porque todos ellos, incluido López Obrador, están cortados por la misma tijera. Y vamos a demostrar brevemente esto en este video. Nosotros fuimos opositores y críticos del gobierno de Salinas, y en este libro que se llama La autocorrección fiscal a través del desarrollo de visitas domiciliarias, que salió publicada su primera edición en mayo de 1993, este es el título. En este libro, que yo escribí cuando tenía 36 años de edad, denuncio la abierta corrupción que existía en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quienes en lugar de trabajar para incrementar la recaudación, trabajaban exactamente en perjuicio del fisco federal y de los contribuyentes, enriquecerse a niveles verdaderamente escandalosos. En este libro denuncio la corrupción, y este libro quiero comentarles que fue prologado por el entonces ministro Mariano Azuela Huitrón, quien en este prólogo manifestó lo siguiente el ministro Mariano Azuela Huitrón.
La experiencia del autor sobre la materia se encuentra plasmada a lo largo de todo el ensayo, externando con atingencia su óptica particular sobre cada caso y cada momento que rodea a esta etapa procedimental. Descripción que se realiza con un lenguaje llano y accesible que impregna de gran claridad a la obra sin desmerecer en ningún momento su calidad técnica. Asimismo, y con base en la característica anterior, se le podría catalogar como un verdadero instrumento de defensa para los visitados por la autoridad fiscal, ya que se puntualizan con toda precisión las fórmulas que pueden emplear dentro del contexto legal para defender sus intereses sin salirse del ámbito legal que lo regula. Los 4 capítulos en que se divide la obra son tratados de manera amplia y exhaustiva por el autor, pero sobre todo destaca un elemento: la meticulosidad con la que son analizados los puntos que configuran la temática a tratar, que es rica y variada en su contenido. Se encuentran inmersos en el ensayo 2 elementos que deben estar impresos en cualquier obra: la secuencia, que supone el ordenamiento concatenado lógica y cronológicamente de los temas desarrollados acerca de la óptica tribunalicia en particular, de los temas desarrollados, y la congruencia de criterios y de opinión. Apreciable es también la utilización que efectúa el actor de las tesis aisladas y jurisprudencia que existen sobre los puntos tratados y que imprimen a la obra un valioso elemento que ilustra al lector acerca de la óptica tribunalicia en particular. Por todas estas características que rodean a la obra, es indudable su utilidad práctica, al tiempo que representa un ensayo con indudables méritos jurídicos que coadyuvará al desarrollo de tan interesante problemática. En síntesis, se trata de una aportación importante al derecho tributario mexicano y sobre todo a la recta relación entre el fisco y el contribuyente. Por ejemplo, en el capítulo 4 nosotros decimos en este libro: es peligroso y debe evitarse a toda costa que gente que no ama a México, que no ama a los mexicanos, que no ama a los empresarios mexicanos, ni a los trabajadores mexicanos, ni a los empresarios extranjeros que invierten su dinero en México, en lugar de servir a los mexicanos, que es a lo que se comprometen cuando ingresan al servicio público, y que por cierto no lo hacen gratuitamente, ya que cobran su sueldo a cambio de ello, y legalmente se dediquen desde su cargo público a perjudicar lo más que puedan a los mexicanos y a México, ya que para eso definitivamente no se les paga su sueldo ni se les contrata. Es de desearse que los visitadores, empleados y funcionarios fiscales rectifiquen su ilegal proceder y adquieran conciencia de que su importante labor es la de revisar que los contribuyentes paguen en forma pegada las contribuciones que resulten a su cargo y que dicho dinero ingrese al fisco federal, y no la de acabar injustificadamente con las empresas mexicanas en beneficio personal al apoderarse de su dinero vía gratificaciones económicas que obtienen en lo personal. El proceder de los visitadores es inexplicable, pues más bien parece corresponder a personas que no quieren a México, a enemigos de México, pues con tales actitudes pretenden acabar con las empresas mexicanas, con las fuentes de trabajo, afectando a los mexicanos que laboran en ellas. Surge la pregunta de si las conductas que despliegan algunos visitadores, empleados y funcionarios fiscales que han quedado descritas a lo largo de este libro corresponden a la actuación conforme a derecho, si equivalen a actuar con rectitud e imparcialidad, y si dichas conductas significan amar a México y a los mexicanos. Desde luego, esto no únicamente lo escribimos en este libro, sino que nosotros lo difundíamos en todo el territorio nacional a través de nuestras pláticas, de nuestras conferencias. Vamos a dejar en la descripción de este video el link de una conferencia que yo impartí el 7 de diciembre de 1993, cuando ya el fisco me estaba revisando para meterme a la cárcel. Ahorita comento eso, pero esta conferencia la dicté en 1993, el 7 de diciembre, en Córdoba, Veracruz, hablando de los derechos del contribuyente. Y si ustedes ven ese video, verán de qué manera denunciaba yo la tremenda corrupción que existía, avalada por Carlos Salinas de Gortari, Pedro Asper Mella,
Francisco Gil Díaz y Solloa Junco, respectivamente presidente de la República, secretario de Hacienda, subsecretario de Ingresos y administrador general de Auditoría Fiscal Federal. Me querían meter a la cárcel y el 7 de diciembre de 1993 yo seguía diciendo y denunciando la tremenda corrupción de ese gobierno totalmente deshonesto, entonces gobierno priista. ¿Sí está claro? Bien. Como consecuencia de toda esta difusión que yo daba a la corrupción que existía en Hacienda, por indicaciones del gobierno de muy alto nivel, desde el secretario de Hacienda y Crédito Público Pedro Asper Mella, se ordenó que se me mandara una visita domiciliaria con 3 objetivos claramente, que eran meterme a la cárcel, desprestigiarme y desaparecer mi despacho, objetivos que decían los visitadores y todos los empleados del SAT abiertamente. Me hicieron más de 500 compulsas en todo el territorio nacional, porque desde entonces yo soy conocido a nivel nacional, ¿verdad? Entonces hicieron más de 500 compulsas, no encontraron una sola irregularidad en mi situación fiscal, pero lo cierto es que la intención de la autoridad era meterme a la cárcel. Y vamos a dejar en la descripción de este video 4 videos que ustedes podrán consultar, videos de la visita domiciliaria que me fue practicada en septiembre de 1993, en donde se podrá observar cómo me hicieron los mandados los visitadores de Hacienda, ¿verdad? Son videos muy bien elaborados, como si fuera una boda, como si fuera una fiesta. Todo está perfectamente grabado, son 4 videos. El primero se llama Lo chusco de la visita domiciliaria practicada a Alejandro Ponce Rivera. El segundo es La confrontación en la visita domiciliaria practicada a Alejandro Ponce Rivera. La tercera es la defensa en la visita practicada al licenciado Alejandro Ponce Rivera. Y la cuarta es la conclusión de la visita domiciliaria practicada al licenciado Alejandro Ponce Rivera. Estos videos los subí a mi canal el 17, el 19 y el 28 y 28 de diciembre de 2017. Y ustedes los pueden ver para que vean cómo cuando yo tenía 36 años evité que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público me metiera a la cárcel, ¿verdad? ¿Por qué me querían meter a la cárcel? Bueno, pues porque yo confrontaba a ese gobierno priista. Muy bien. Con Zedillo fui una persona verdaderamente crítica por la política traidora a los mexicanos que llevó a cabo, pero nada más quiero poner un ejemplo. Yo el 19 de octubre de 1999 publiqué en una página completa de El Financiero esta carta abierta dirigida en contra del doctor Ernesto Zedillo Ponce de León, entonces presidente de la República. Esta carta abierta era una carta política que me costó trabajo que se publicara, pero finalmente El Financiero aceptó y se publicó la carta en una página completa. Después logramos que se publicara completa en el periódico El Reforma, y también que se publicara en La Jornada y en una página completa de la revista Proceso. Si ustedes ven en la parte de la firma, esta carta la firmo con mi nombre, Alejandro Ponce Rivera, consigno la dirección de mi domicilio que en ese entonces tenía, y también como responsable de la publicación me consigno mi nombre expresamente, ¿verdad? Esto es como prueba de que yo combatí abiertamente a Ernesto Zedillo Ponce de León, presidente priista de la República. Quiero leer los últimos párrafos de esta carta únicamente, que dice: queda claro que la nación o pueblo mexicano y obviamente sus integrantes tenemos el pleno derecho de demandar del presidente de la República que desempeñe leal y patrióticamente su cargo, demanda que puede y debe formularse durante el ejercicio de su encargo, pues el artículo 87 constitucional no dispone que dicha demanda solo pueda formularse hasta que deje el cargo. Por tanto, no es correcto que cuando un integrante de la nación, aún humilde y en desgracia, demande del presidente de la República que desempeñe leal y patrióticamente su cargo, este último, Zedillo, con autoritarismo, enfrentamiento violento, insensibilidad e indiferencia, lo amenace y veje diciéndole: si vuelve usted a hablar, me la paga, ya cállese.
Le recuerdo, Cedillo, que el artículo 47, fracción quinta de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos dispone que todo servidor público tendrá las siguientes obligaciones para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deben ser observadas en el desempeño de su empleo, cargo o comisión. Fracción quinta, observar buena conducta en su empleo, cargo o comisión, tratando con respeto a las personas con las que tenga relación con motivo de este. Por su parte, el artículo 215, fracción 2 del Código Penal Federal, dispone que cometen el delito de abuso de autoridad los servidores públicos cuando ejerciendo sus funciones o con motivo de ellas hicieren violencia a una persona sin causa legítima o la vejaren o la insultaren. Quiero detenerme en este punto porque esta fracción 2 del 215 fue derogada por Peña Nieto en el año de 2013, 2012, por ahí, 2013 o 2014 probablemente, ¿sí? Y es gracias a que Peña Nieto derogó esta fracción 2 que todos los días en la mañanera López Obrador veja y ofende a los mexicanos. Si Peña Nieto no hubiera derogado esta fracción 2, sobre López Obrador habría miles de denuncias penales por cometer el delito de abuso de autoridad, por dejar e insultar a los mexicanos que somos los soberanos, que somos sus patrones y que somos los que pagamos su sueldo. Sigo con la carta de Cedillo. Si el particular a quien usted cayó y amenazó diciéndole: si vuelve usted a hablar me la paga, realmente incurrió ese mexicano en alguna conducta ilegal o delictiva, espero que a la presente fecha ya estén en trámite las gestiones jurídicas para sancionarlo legalmente, pues él me la paga, yo como abogado lo entiendo, me la paga legalmente. Por la seguridad de dicho compatriota, espero que mi interpretación sea la correcta. En fin, por el soberano pueblo mexicano, que después de Dios es lo más importante para mí, ofrezco no solo mi trabajo y mi esfuerzo, sino también, si es necesario, mi libertad y mi vida. Muy bien, para que vean que yo no soy un seguidor del PRI y que yo no me esperé hasta el 2018 para enfrentarme con Carlos Salinas y con Cedillo. Yo los enfrenté abiertamente cuando eran presidentes de la República. En relación a este señor Fox, Vicente Fox Quesada, yo lo empecé a atacar desde que, siendo ya presidente electo, manifestó que iba a ser secretario de Hacienda. Primero dijo Pedro Ascar Mella, después dijo Francisco Gil Díaz. ¿Cómo es posible que, si Fox era, entre comillas, enemigo acérrimo de Salinas, como secretario de Hacienda nombrara a Aspe, que fue el secretario de Hacienda de su enemigo? Después, cuando habla de Gil Díaz, digo, ¿cómo es posible que nombre como secretario de Hacienda al que fue subsecretario de Ingresos de Salinas, un corrupto? ¿Verdad? ¿Cómo es posible? Ahí me di cuenta que no había cambio alguno, que fue un engaño vil a todos los mexicanos que confiaron en Fox, y desde entonces me empecé a criticar. Por eso, en este libro que yo escribí en el año 2001, que se llama Estudio Práctico del Perdón Fiscal 2001, cuando yo tenía 44 años de edad, ¿verdad? En una parte conducente de este libro yo escribo lo siguiente: nótese cómo al comienzo del año 2000 el presidente Cedillo en Davos, Suiza, expresó que la privatización del sector eléctrico no sería posible en su sexenio, precisando que más pronto que tarde tendría que abrirse a la inversión privada, ya que su sucesor, quien quiera que fuera, difícilmente podría salir del rumbo que en ese momento México seguía en lo económico. Un año después, en enero de 2001, en el mismo lugar, Davos, Suiza, el presidente Fox ha asegurado ante el círculo más poderoso del capital mundial que habrá reformas que permitirán el acceso al capital privado en la industria eléctrica
eléctrica, ya que la economía en México está plenamente abierta. En estas condiciones, me preguntaba yo en 2001, ¿realmente ha habido un cambio? ¿Cuál? La verdad es que cuando habla el presidente Fox, parece que estamos escuchando a Zedillo. 2001. Yo no me esperé a 2018 para empezar a hablar mal de Fox. Y luego en este libro que se llama Estudio Práctico sobre las reformas al Código Fiscal de la Federación 2004, que publicamos en 2004, cuando yo tenía, ¿qué será?, 47 años de edad, en la parte conducente digo lo siguiente. En enero de 1989, Gil Díaz y Aguirre Pangbur, entonces trabajando para Carlos Salinas de Gortari y Pedro Aspe Armella, incrementaron los importes de las multas fiscales y simultáneamente robaron al pueblo mexicano el importe millonario de ellas gracias al artículo 70 bis que incorporaron al Código Fiscal de la Federación, que en lugar de destinar los ingresos obtenidos por tales multas al gasto público en favor de los mexicanos, inconstitucionalmente los destinó a la formación de fondos para el otorgamiento de estímulos y recompensas por productividad y cumplimiento del personal que ejercía las facultades de comprobación, determinación, notificación y ejecución de créditos fiscales, que fueron manejados discrecionalmente por las autoridades fiscales de manera corrupta, sin rendirle cuentas a nadie. En enero de 2004, nuevamente, Gil Díaz y Aguirre Pangbur, ahora trabajando para el presidente Vicente Fox Quesada, le roban al pueblo mexicano todos los ingresos que en 2004 se obtengan por la enajenación de los bienes aceptados en dación y en pago y adjudicados por el fisco, que en lugar de destinarse al gasto público en favor de los que menos tienen, inconstitucionalmente se destinarán en su totalidad a la constitución de dos fondos establecidos en el artículo 191 del Código Fiscal, que serán manejados discrecionalmente por las autoridades fiscales de manera corrupta, sin decirle nada, sin rendirle cuentas a nadie, como se describe en este libro. Si en lugar de dejarse los montos multimillonarios de los dos fondos multicitados en manos de Gil Díaz y Aguirre Pangbur, sin control o supervisión de nadie, y sin que queden manifestados en los registros de la Tesorería de la Federación y en la cuenta de la Hacienda Pública Federal, se destinaran al gasto público en favor de los que menos tienen, no habría necesidad de gravar alimentos y medicinas con el IVA. Si fuera cierto que México es uno de los países con menos recaudación fiscal, ello se debe no a que los mexicanos no paguemos contribuciones y accesorios, sino que a que los ingresos que aportamos con disposiciones legales inconstitucionales, inmorales y deshonestas se desvían al bolsillo de los funcionarios hacendarios, como ocurre vía los dos fondos aludidos. Quiero mencionar que Aguirre Pangbur era el subsecretario de Ingresos con Fox y además era el jefe del SAT al inicio del sexenio de Fox, ambos cargos al mismo tiempo, y a este sujeto yo lo denuncié penalmente en 1996 o 1997, cuando era el presidente del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. Yo lo denuncié penalmente a este sujeto, que después fue subsecretario de Ingresos y jefe del Servicio de Administración Tributaria. Nunca me dijeron nada, pero sí fueron a la editorial para pedir que dejaran de publicar mis libros, lo que afortunadamente no lo lograron, porque la editorial siguió publicando mis libros. Muy bien, llegamos con Calderón, una persona totalmente deshonesta, ignorante, que llevó a cabo infinidad de medidas, todas perjudiciales en contra de los mexicanos. Él estableció el impuesto a los depósitos en efectivo, él estableció el impuesto empresarial a tasa única, que estuvo vigente junto con el impuesto sobre la renta, y de nada servía que la ley del impuesto sobre la renta otorgara muchos beneficios a los contribuyentes, pues sin derogar esa ley del impuesto sobre la renta, sin modificarla, en el YETU se le quitaban esos beneficios a los contribuyentes, y entonces lo que no pagabas en ISR por los beneficios que la ley contemplaba, los tenías que pagar en el YETU. Pero bueno, vamos a hablar de la ley antilavado que fue propuesta por
Calderón, con Calderón. Y aquí nosotros decimos lo siguiente: para salir adelante como país y como pueblo, lo que debemos perseguir y provocar es que todos tengamos trabajo para subsistir y progresar por nuestros propios méritos, ganando el sustento con el sudor de nuestra frente, que según la Biblia es la voluntad de Dios, sabedores de que Él no se equivoca, siendo una ruta equivocada el perseguir y provocar intencionalmente que todos los que tienen bienes y dinero los pierdan, ya que generalizar la pobreza no beneficia nada, excepto a quienes a precios insignificantes adquieran los bienes que nos quiten a todos, concentrándose así la riqueza cada vez en menos manos. La finalidad última de la ley, conocida coloquialmente como ley antilavado, no es lograr el crecimiento de todo en todos los órdenes de cada uno de los mexicanos y del país, sino fundamentalmente privar de su dinero y bienes a todos los mexicanos que todavía lo tienen, no para destinarlos al gasto público en beneficio de los que menos tienen o para la infraestructura que requiere el país, sino para que a través del SAE lo que ahora es el Instituto para devolverle al pueblo lo robado, ¿verdad? Sino para que a través del SAE se malbaraten en favor de los grandes dueños del capital nacional y mundial esos bienes embargados o decomisados, con el agravante de que del poco dinero que se obtenga, una parte se destinará a la empresa privada contratada por el SAE que realizó la venta. Otra porción se quedará en poder del SAE como contraprestación por haber administrado dichos bienes mientras se enajenaban, y el excedente se dividirá en 3 partes iguales, una para la PGR, otra para el Poder Judicial de la Federación y la tercera para la Secretaría de Salud, esta última que por ley está obligada a destinar esos recursos necesariamente a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes, siendo absurdo que legalmente se privilegie y se ponga hasta arriba a los adictos por encima de la salud de los niños, las mujeres y los adultos mayores. Ni una cama de hospital, ni un medicamento, menos aún instrumental y equipos médicos o quirúrgicos podrán ser adquiridos de la misma forma en que ningún médico o enfermera podrán ser contratados con esa insignificante tercera parte que le corresponde a la Secretaría de Salud, ya que el segundo párrafo del artículo 182R del Código Federal de Procedimientos Penales, de manera increíble y absurda, dispone que los recursos que correspondan a la Secretaría de Salud deberán destinarse a programas de prevención y rehabilitación de farmacodependientes. Por eso decía yo que quienes han hecho daño a México han sido los gobiernos de todos estos años, pero no únicamente el Poder Ejecutivo, sino también el Legislativo, en donde senadores y diputados deshonestos, ignorantes, aprueban leyes con el absurdo contenido como el que acabamos de leer, y desde luego el Poder Judicial, que es un poder totalmente corrupto e ignorante. Entre los tres han logrado que los mexicanos vivamos un verdadero calvario y muchos compatriotas vivan en la miseria. Esto decíamos de Calderón. De Peña Nieto. Bueno, en el sexenio de Peña Nieto nosotros denunciamos penalmente a Luis Videgaray Caso y a su esposa por presunto lavado de dinero ante la PGR en relación a la casa de Malinalco. Desafortunadamente esa denuncia no prosperó, no avanzó, porque todo el gobierno de Peña Nieto, la PGR, todos protegieron a Luis Videgaray Caso, no dándole curso a la denuncia, ¿verdad? Pero no nada más ellos protegieron a Luis Videgaray Caso, protegieron a Luis Videgaray Caso los organismos empresariales, los medios de difusión nacionales, los periódicos, las revistas a nivel nacional, las radiodifusoras. Defendieron a Luis Videgaray los empresarios, los organismos empresariales, Coparmex, Canacintra, Canaco. Todos ellos no se manifestaron al respecto, como ahorita ninguno de ellos se manifiesta respecto de
el plagio de tesis que hizo Esquivel, Yasmín Esquivel. Defendieron a Luis Videgaray los partidos de oposición, todos, incluido López Obrador, que tanto hablaba de la mafia del poder. Y cuando denunciamos a Luis Videgaray caso demostrando un hecho concreto de lavado de dinero, ¿verdad? López Obrador no dice nada, favor que posteriormente, en 2018, cuando denunciamos penalmente a López Obrador por presunto lavado de dinero y a su esposa Beatriz Gutiérrez Müller, el PRI le devolvió el favor, no hablando para nada de esa denuncia, manteniéndola oculta. Pero entonces vemos cómo nosotros hemos combatido a todos los gobiernos. Yo los invito a ver en nuestro canal de YouTube, ¿verdad?, videos que hemos subido el 16 de abril, uno titulado, el 6 de mayo de 2015, denuncia contra Luis Videgaray por lavado de dinero. Otro del 9 de mayo, denuncia contra Luis Videgaray, inactividad de la PGR. Nosotros vamos a dejar en la descripción de este video los links para que ustedes puedan ver esos videos, y desde luego también los invitamos a ver otros videos que vamos a dejar en la descripción del video. Un procurador fiscal disfrazado de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Javier Lainez Potisek, que subimos el 16 de diciembre de 2015 cuando era presidente Peña Nieto. Otro video que subimos el 25 de agosto de 2016, Enrique Peña Nieto no es el patrón de los mexicanos, sino nuestro empleado. El 16 de marzo de 2018 subimos otro video que se llama Suprema Corte de Justicia de la Nación, legal la inspección policial sin orden judicial, arma del gobierno contra detractores, en donde demostramos la inconstitucionalidad de esa resolución que dictó la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Las deshonestidades y las inconstitucionalidades en perjuicio de los mexicanos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación no es algo nuevo. Eso ha sido la trayectoria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación desde hace muchísimos años, ¿verdad? Todo eso lo dijimos en la época de Peña Nieto. Desde luego, también en la época de Peña Nieto, nosotros presentamos una denuncia contra López Obrador y su esposa Beatriz Gutiérrez Müller por presunto lavado de dinero, porque no tienen chequeras, no pagan impuestos, no tienen un sueldo, no declaran ingresos, ni exentos ni grabados, y sin embargo López Obrador se dio vida de rico, viajando, dice él que visitó más de 2 veces cada municipio, todos los días en campaña, con templetes, con logística, con carpas, con chofer, en camionetas de lujo, en vuelos de avión. ¿Y de dónde salió ese dinero? Entonces dimos todos los elementos, pero otra vez Peña Nieto y la PGR de Peña Nieto no le dieron curso a la denuncia que nosotros presentamos y que difundimos en este video, que fue muy difundida por periódicos pequeños, modestos, pero de los denuncia de la cual callaron los medios de información, periódicos, revistas, televisoras, radiodifusoras, organismos empresariales, partidos de oposición. Nadie habló del tema. No habló del tema Anaya, el Bronco, no habló Mir, no habló Margarita. O sea, nadie habló, lo que demuestra plenamente que López Obrador es un integrante de la mafia del poder. Por eso habla mal de los presidentes, pero no procede penalmente en contra de ellos. Para no denunciarlos penalmente a través de la fiscalía, hace una consulta patito a la que nadie asiste y en donde según el pueblo no quiere que los procese, ¿sí? Entonces vemos cómo es toda una mafia del poder, ¿verdad? Y desde luego pues hemos criticado todas las medidas de este gobierno, medidas totalmente deshonestas, ilegales, que van en contra de todos los mexicanos. Supuestamente y a corto plazo, lo que hace el gobierno ayuda a los más pobres, porque se les está dando una ayuda social con dinero que pagamos los contribuyentes, que producimos. No es un dinero que salga del bolsillo de López Obrador, sale con nuestro dinero. Entonces, transitoriamente como que ayuda a los pobres, pero esa ayuda está
siendo con dinero que se desvía de actividades productivas, motivo por el cual a mediano y largo plazo muchas empresas cerrarán, el gobierno dejará de recibir ingresos tributarios en grandes cantidades, y cuando llegue ese momento que necesariamente tiene que llegar, ya no podrá dar las ayudas a los millones de pobres que cada día serán más, y entonces vendrá el verdadero calvario para todos los mexicanos, que estaremos sumidos en la pobreza. ¿Sí está claro? Bien se dice, no les des de comer un pescado, enséñalos a pescar. Y López Obrador hace exactamente lo contrario. En lugar de generar condiciones propicias para que todos los mexicanos pobres por fin tengan trabajo y por fin puedan acceder a un trabajo bien remunerado que les permita ser autosuficientes y ganarse el sustento permanentemente, prefiere darles un pescado, mantenerlos en la pobreza sin un trabajo remunerado, y cuando en esa pobreza estemos todos los mexicanos, ¿verdad?, nos daremos cuenta de que esta supuesta ayuda que hoy está dando a los pobres realmente será el causante de la miseria en que en unos cuantos años más viviremos todos. Entonces, bien, pues ha quedado claro que no soy conservador, que no soy neoliberal, que no soy priista, que no soy panista, que yo agarro parejo con todos los traidores que nos han gobernado de todos los partidos políticos, que no únicamente hablo mal del presidente de la República en turno o del Poder Ejecutivo, sino también critico los errores del Poder Legislativo y del Poder Judicial. Por eso, cuando en estos días descubrimos todos los mexicanos que una persona deshonesta, con falta de rectitud, que copió su tesis profesional para titularse como licenciado en Derecho, pretende ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, claro que tengo que levantar la voz informando a mis compatriotas de todas las irregularidades, de todas las deshonestidades, de toda la porquería que hay en el caso de Yasmín Esquivel, para evitar que la UNAM, la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Yasmín nos engañen, nos vean la cara, nos pongan el dedo en la boca y evitar que se cometa esa vergüenza de que una persona deshonesta esté al frente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Bien, estimados amigos, si este video les ha gustado, por favor les pido que le den like y que lo compartan en todas sus redes sociales con todos sus contactos, para que más mexicanos conozcamos esta información, y en estas condiciones sea muy difícil que la UNAM, la Suprema Corte, los ministros de la Suprema Corte y Yasmín nos engañen. Muy buenas tardes, sean muy felices, nos vemos en el próximo video.